Amén. Bueno, vamos a empezar hoy la epístola, la primera, a los tesalonicenses. Y esta epístola justamente fue escrita entre el año 50 y 51 por Pablo. Y esta iglesia a la que se dirige en Tesalónica la fundó Pablo entre Timoteo y Silas. Fueron colaboradores. Y bueno, llevaron el mensaje ahí en el año aproximadamente entre 50 y 51 cuando estaban en Corinto. Esto es simplemente un dato histórico, yo creo que no le agrega mucho, pero sí sabemos que esta epístola, aparte que fue escrita en ese año, es la primera que escribe Pablo. Ahora dice, y vamos a comenzar la lectura desde el 1.1 al 1.3, dice así la palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros, de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos esta en la introducción, quién lo escribe, a quién se dirige, y bueno, vemos acá la palabra Pablo, Silvano y Timoteo. Gracia y paz. Siempre habíamos tocado en la introducción de las cartas que el deseo de Pablo es la gracia, como siempre dice, y esa gracia se mostró en que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a morir en la cruz para derramar la salvación para todos. Esa es la gracia. Y paz, dice, paz. Justamente cuando nosotros tenemos la gracia, la misma esencia del Señor Jesucristo, el mismo regalo que se dio en la cruz, también vamos a tener, por ende, el descanso de nuestra alma o la paz, como lo llama acá. Y ese es el deseo de Pablo para con toda la iglesia, con todos los creyentes y con toda también la humanidad, ¿no? Si se quiere mirar de ese lado, porque la misma palabra dice que Dios quiere que vengan al arrepentimiento todos los hombres, ¿no? Y dice acá la palabra en el 2, que es lo que vamos a desarrollar, el 2 y el 3, dice así la palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra vuestra, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá vemos, como lo dice la palabra, primeramente el 2, damos siempre gracias, dice. Estamos siempre agradecidos a Dios por todos vosotros, por todos ustedes, le dice acá Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, o sea, recordando en nuestras oraciones a ustedes tesalonicenses, le dice. Entonces yo entendía acá, como en el 3 dice, y habla de la labor, habla del trabajo que tenían los tesalonicenses, justamente entendía que siempre, hermano, que haya una persona trabajando, siempre Dios también va a permitir que sea recordado o que ponga un instrumento que ore a favor del que trabaja. Entonces, ese es un gran respaldo, porque nosotros que trabajamos en la obra, que vamos tomando la cruz, vamos acompañando esta labor del Señor, siempre vamos a tener el respaldo de personas que oren a favor nuestro, y eso es muy importante, ¿no? Porque en el momento de debilitamiento necesitamos a alguien que apuntale nuestra vida espiritual a través de la oración, que se acuerde de nosotros, para que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga poniendo el deseo de aferrarnos a la cruz, para que a su vez trabajemos en la obra. Y esto me lleva a Hebreos, capítulo 6, verso 10. Hebreos, capítulo 6, verso 10. Dice así la palabra: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Vemos acá la palabra, no es injusto, dice, habiéndose olvidado vuestra obra. Entonces, Dios no se olvida
de tu trabajo, de tu labor. Cada pequeña cosa que estás aportando para el servicio de los santos, para el reino de Dios, por ende, es lo que el Señor va a permitir un respaldo en nuestra vida, una bendición. Y dice que no es injusto para olvidarse de la obra. Todo lo que estás haciendo, poquito o mucho, que lo tengas en cuenta o no, o creas que es poco para la obra del Señor, es importante lo que uno está aportando. Cada uno desde, digamos, su labor, desde donde lo pone el Señor como instrumento. Algunos sirviendo a la palabra, otros también, digamos, orando por las personas necesitadas, otros simplemente en una labor natural, pero que estando en la casa de Dios significa que estás sirviendo a los santos. Por ejemplo, con la cocina, con la limpieza, con la atención a las personas que vienen a este lugar. Entonces ese es un servicio que cuenta a Dios. Entonces eso tiene respaldo. Entonces, como vemos acá, la palabra del Señor no se olvida. Entonces va a tener paga. Y como dice acá la palabra, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces siempre va a poner instrumento. En el momento que caemos, algún instrumento o alguna persona Dios le va a mostrar, aunque como tocamos la vez pasada, es una obligación del creyente no solamente orar por uno, sino por todo el cuerpo de Cristo, por todos los hermanos. Entonces, como dice, habiendo servido y sirviendo aún. Entonces, no solamente el servicio tiene que ser el pasado para que tenga respaldo, sino que también en el presente uno tiene que mostrar ese servicio, tiene que mostrarlo, y entonces esto es lo que va a tener recompensa para nosotros, un aval, un respaldo espiritual. Y esto me lleva también a Filemón 1:4. Filemón 1:4. Dice así la palabra: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Entonces vemos acá que dice, haciendo mención de ti en mis oraciones. O sea que Pablo se acordaba de Filemón y dice, doy gracias siempre, estoy agradecido con el Señor. Pero ¿por qué estaba agradecido? Acá al menos no lo menciona en este versículo, pero Filemón era una persona que trabajaba para el reino de Dios. Entonces esa labor siempre va a tener agradecimiento. Entonces yo entendía acá que, por ejemplo, uno como siervo de Dios, uno que está pastoreando la obra, siempre va a tener en mayor estima a los hermanos que están trabajando, están en el servicio. Entonces va a tener en cuenta esa alma y va a orar sobre todo por esas almas para que el Señor los sostenga en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Va a tener respaldo porque la palabra mismo lo demuestra acá, que siempre una persona que está trabajando en la obra de Dios, siempre es una persona que el Señor va a permitir o va a levantar un instrumento para que esté orando y le va a mostrar. Bueno, tenemos muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos era que también, por ejemplo, en Hechos 10 vemos que el centurión, el caso del centurión y Pedro con la visión. Pedro vio una visión en el medio que estaba esperando una comida, dice, subió a la terraza, vio una visión ahí y bueno, del lienzo, los animales, dice, inmundos que descendían en ese paño, y por el otro lado también el que estaba orando era el centurión, y el centurión se le dice que se le aparece un ángel y le muestra o le dice en esa visión o bueno, en ese mirar natural, no sé cómo expresarlo, que le dice, anda y llama a Pedro, anda y llama a Pedro. ¿Y por qué? Porque justamente este centurión tenía una labor, dice que en el 10, en el principio del 10, era varón justo y piadoso, era piadoso, y dice que él mostraba esa piedad a través de las limosnas y ayudaba al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana. Y entonces el Señor permitió también la bendición y levantó un instrumento como Pedro. Y Pedro vino y les dio la palabra, le repartió, se contaron las visiones y ellos entendieron el porqué. Pero yo entendía de esto que siempre cuando una persona lo está usando el Señor y tiene una labor en el ministerio o a favor del pueblo de Dios, siempre el Señor le va a levantar un instrumento
de bendición. Un instrumento que ore, un instrumento que le traiga la palabra. En este caso le trajo la palabra a Pedro. Pero cómo esa labor no es olvidada si nos agarramos de acá de Hebreos 6:10, ¿no? Dice en el 3, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, vemos acá que completa, del trabajo de vuestro amor, dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, acá la palabra, acordándonos, en esa oración, ¿de qué se acuerda? De la labor, dice acá, de vuestra obra, dice, del trabajo, de la labor, y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, uno trabaja por amor, ¿no? Por amor y con amor, ¿no? Yo entendía esto, que siempre que hay comunión con el Señor, va a poner su esencia. Su esencia es de amor, de ver la necesidad de tener piedad, compasión del prójimo. Entonces, esta labor era justamente movida de parte del Señor. Entonces, como dice la palabra del Señor, el da el querer como el hacer. Entonces, produce el deseo, y cuando nosotros tenemos humillación en nuestra alma, una limpieza constante, entonces eso es lo que va a promover a tener sentimiento de piedad, de compasión, de misericordia, de ver la necesidad de cada persona. Entonces vemos acá que dice, de vuestro amor y de vuestra constancia, dice, constancia, no era inconstante, no era que un día me siento quebrantado y ¿qué pasa? Agarro de la necesidad, me levanto, oro por todos, sirvo a todos, un día estoy contento, una semana estoy contento y a la otra semana estoy tirado. No, acá está mostrando una constancia, dice, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que siempre esa labor tiene que ser constante, como dice acá la palabra. Y esto me lleva a Juan 6:29. Juan 6:29. Dice así la palabra. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, dice que creáis en Él, que Él me ha enviado. Que creáis que Él me ha enviado. Esta es la obra del Señor. Entonces, primeramente yo entendía acá que uno tiene que creer, ¿no?, a la palabra. Tiene que creer a que Jesucristo fue el Mesías, el que pagó el precio en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para cambiarnos, para servirle. Es el plan, es la voluntad, ¿no? Entonces, dice acá la palabra, esta es la obra que creáis en el que Él me ha enviado. Entonces, yo entendía, la obra es interna primeramente. Comienza de adentro y se explaya hacia afuera, se expande hacia afuera. Primeramente tiene que ser la procesión en nosotros, el cambio en nosotros de mentalidad, el quebrantamiento que viene por la palabra. Entonces recién ahí nos va a interesar las cosas del reino de Dios, trabajar en su labor, y esto, como digo, va a tener respaldo de oración, de otros instrumentos, para que en el momento de debilidad no estemos solos, no caigamos. Dice la palabra, ay del que estuviere solo cuando cae, porque no habrá otro que lo levante. Pero si vos estás trabajando en la obra, no vas a estar solo, porque vas a tener respaldo, la oración a otro le va a mostrar por visión, va a mostrar la necesidad, como fue en el caso de Pedro que le mostró, y en el caso de Centurión también que le mostró, y en el caso de Ananías, cuando oró por Pablo, también mostró la necesidad. ¿Pero por qué? Porque hay una disposición, hay una humillación, un quebrantamiento, y todo eso va a tener un respaldo. Y como dice acá la palabra del Señor, esta es la obra que dice que creáis en el que me ha enviado, en que Él me ha enviado. Entonces, como Filipenses 2:13, vamos a leerlo, dice, Él da el querer como el hacer por su buena voluntad, dice una versión. Otra versión dice para hacer su voluntad. Esta yo creo que es la más correcta, pero Él pone el sentir. Entonces hacemos su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos quebranta, porque Él pone el deseo. No es que sale de nosotros. Como dijo Pablo, yo trabajé más que todo
pero no yo, Cristo en mí. Cuando sentís la presencia del Señor vas a trabajar. Cuando vos ya no sentís la presencia del Señor no te va a importar, no te va a importar nada. Muchas veces hasta tiramos en contra de nuestros beneficios, ¿no? Uno no va a querer prestar servicio en la casa de Dios, y lo estoy diciendo por la casa de Dios porque nosotros estamos acá y estamos siendo instruidos por esta palabra. Entonces le sacamos este provecho para ver cuál es nuestra condición, si hay esa labor suficiente, si hay ese deseo, si lo hacemos por obligación, porque nos están soplando la nuca atrás, porque nos están diciendo, dale, tenés que hacerlo, porque vos estás acá, porque, en agradecimiento al Señor lo tenés que hacer, y es una obligación que eso no tiene recompensa. Dijo Pablo, si de buena gana voy a tener recompensa, ¿no? Pero si de mala, la comisión me ha sido encargada. Pero cuando yo lo hago por obligación, ¿tiene recompensa en realidad espiritual? Y no, lo haces por obligación, y es una obligación en nosotros hacerlo igual. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay de buena gana una disposición, es que el Señor está trabajando en nuestro interior. Entonces vemos la necesidad y, como dije anteriormente, somos movidos a misericordia, a compasión, a ver la necesidad. Entonces ese es el amor de Cristo que nos mueve a trabajarla, ver la necesidad, pero crea el sentimiento de compasión, de ver una persona que está angustiada, que está en ese momento necesitada, y como se le maneja el lenguaje de hoy, empatía. Sentirse identificado con el dolor ajeno. Esto es lo que sentimos cuando el Espíritu nos quebranta, cuando el Espíritu nos guía a la necesidad, cuando nos contrista. Nosotros, entrando en comunión en la presencia del Señor, vamos a ver que es mucha la necesidad. Como dice la palabra, los obreros son pocos, pero dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque hay muchos creyentes, muchos escuchan la palabra, pero está el tema que no muchos quieren servir, no muchos quieren estar al servicio del Señor como el Señor los pide, como el Señor les da el discernimiento. Entonces, como se tocaba la palabra la vez pasada, cuando nos tocan eso del servicio, ahí uno se muestra reacio a no querer complacer la voluntad de nuestro Señor. Nos enojamos o estamos en desacuerdo, mezquinamos nuestros tiempos, pero vos fijate una cosa, cuando mezquinamos nuestros tiempos, nuestra vida o nuestros planes, se levanta el tormento. Vos pensás que vas a tener paz, pero cada vez se levanta más incredulidad a la palabra, más contención, más turbación de espíritu, nervios, peleas, divisiones, murmuraciones, quejas. Pero cuando uno está al servicio de Dios, o sea, en el sentido de que me humillo para hacerlo, que el Señor haga la obra de mí, entonces voy a ver la necesidad y lo voy a hacer con gusto, con ganas, sin quejas. Entonces ese es el servicio que vale, pero esto lo mueve el Señor simplemente. Entonces ahí lo que va a sentir uno es la paz, la tranquilidad. Y esto es la paz que nos quiere dar a cada uno, trabajando pero con paz, con sosiego. Eso lo dice en la palabra, que cada uno trabaje sosegadamente con la paz del Señor. Eso quiere decir. Y dice así la palabra también en Gálatas, capítulo 5, verso 6. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vemos acá la palabra, la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Y esto es lo que me enseñaba. A ver, la fe que obra por amor está hablando de la obra de amor en sí, del trabajo. Y ese trabajo es movida ¿por qué? Por el amor. Por el amor. Entonces, ¿tenemos confianza en Jesucristo? El que pone la misericordia, la compasión, entonces pone ese sentimiento de ver la necesidad, esa afinidad. Y eso es el amor de Cristo. Porque se traduce en una ayuda. Uno por amor ayuda. Entonces, dice la palabra, la fe que actúa por amor, que obra para amor. Entonces, nuestra fe se va a traducir ¿en qué? En labor, en trabajo. Esto nos está mostrando la palabra. ¿Y estamos cansados muchas veces? Y sí, la verdad que uno cuando está en incredulidad se cansa fácil. Lo ve todo cuesta arriba.
Pero como vemos, la fe siempre va a trabajar por amor y con amor, sin reproches, sin cansancio, porque te fortalece. Yo siempre lo llevo a un campo sentimental. Cuando ustedes, que son todos jóvenes, los que escuchan, una persona cuando está enamorada no existe cansancio, eso lo sabemos. En nuestro primer amor no existe cansancio. Cuando amamos a la persona, si por ejemplo sos de levantarte 12 del mediodía, por decir, 2 de la tarde, 4 de la tarde, como me solía pasar en mi juventud. Ya cuando tuve una novia que amé en ese tiempo, la chica se levantaba a las 5 de la mañana para irse a trabajar a las 6 y yo la acompañaba hasta el lugar del trabajo. Imagínate lo que hacía. Me levantaba y me levantaba con gusto, sin reproches. ¿Por qué? Porque había un sentimiento. Entonces, así también, cuando está el sentimiento de Cristo, que es por amor, por necesidad, no importa cómo vas a estar, te vas a levantar. ¿Por qué? Porque el Señor produce eso, el querer como el hacer, el ver la necesidad, el tener compasión de las almas, pero vos vas a sentir un gusto en el servicio. Entonces, vos vas, te presentás, aunque sea cansado, pero ¿vieron cuando uno sonríe y está cansado en el rostro? Pero es una sonrisa linda a pesar del cansancio. Eso refleja lo que está en el alma, que uno lo está haciendo, pero con el sentir del Señor, con lo que pone el Señor. Entonces está cansado, sí, pero no importa. Y tal vez te diga la persona, lo vine a molestar, pastor, pastora, lo vine a molestar justo que usted estaba descansando, estaba durmiendo. Y uno le sonríe simplemente y le dice, no importa, y le comparte la palabra, le ora, porque ve la necesidad, pero es una fuerza que pone el Señor esto. Y por eso siempre hacemos hincapié en tener comunión con el Señor, en relacionarse con el Señor, para que nos gobierne su Espíritu, para que nos guíe su Espíritu. Entonces, va a haber ese quebrantamiento, si hay quebrantamiento, si hay arrepentimiento de pecado, de toda la maldad, la falta de servicio, justamente va a poner eso. Muchos me comentan, no tienen deseo de ser pastores, es porque justamente no tenés comunión con el Señor. En el sentido no tenés comunión, y lo estoy diciendo así, exactamente como lo dice la palabra. No tienen comunión, porque cuando tienen comunión se despierta otra cosa, empiezan a sentir otra cosa. Ese deseo no es porque yo quiero y porque a mí me gusta, como una profesión. Por ejemplo, a mí me encanta la fotografía, la videografía, todo lo que es filmación, me encanta. Eso es una profesión, un gusto, que yo lo hago con placer. Pero esto en el reino de Dios no es que nace de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza que es el rechazo, nuestro origen mismo es el rechazo de todo lo que se llama Dios. Entonces el Señor necesita cambiar nuestra mente a través de la palabra, quebrantarnos, darnos esa humillación para que veamos la necesidad en el campo espiritual. Que muchas veces, pero acá trabajan todos, pero en tu alrededor, en tu entorno, en tu familia también tenés necesidades espirituales que están esperando y que uno no se puede hacer el desentendido, porque mientras tanto que yo me voy alimentando, voy escuchando la palabra, el Señor en su tiempo me va a pedir cuenta por no haber apercibido por la palabra, porque ya tengo un mínimo conocimiento y eso es lo que me demanda el Señor, que no calle. Todo lo que recibo por gracia tengo que dar por gracia, dice la palabra. Entonces todo esto tiene respaldo. Y me lleva también a Apocalipsis 2:19. Apocalipsis 2:19. Dice así la palabra: yo conozco tus obras, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Vemos acá la palabra, yo conozco. Entonces entendemos esto, que el Señor siempre va a ver, aunque el hombre no lo vea, aunque el hombre puede negar tal vez tu servicio, puede pasar, porque el hombre siempre es tendiente a ser injusto, y como somos personas falibles, siempre miramos por afinidad o porque fuere, por diferencia con la persona, siempre miramos más la labor de uno y no la de otro. Y tal vez no estamos presentes. Dios no necesita que esté presente el hombre, Él se va a acordar.
Entonces, ¿por qué? Porque de Él viene la paga. Entonces Él va a poner el respaldo. Y como dice, yo conozco tus obras, conozco tu trabajo, conozco tu servicio, conozco tu fe, tu perseverancia, que sos constante, que siempre estás sirviendo. Aunque el hombre no te tenga en cuenta, yo te tengo en cuenta, dice el Señor. Acá lo dice la palabra. Cuando digo dice el Señor es porque lo dice la palabra. Y la palabra no lo puede negar, no puede mentir, porque es la misma palabra del Señor. Que usando los profetas escribieron estos libros para que nosotros tengamos la palabra de Dios hoy. Entonces dice, tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, entendiendo esto, que también estas obras se tienen que ir aumentando. Tus obras postreras son mayores. Entonces, tiene que ir siempre en una pendiente creciendo en la obra de Dios. Creciendo en la obra de Dios. Entonces, eso se tiene que ir acrecentando el servicio. No puede estar truncado o no puede declinar, sino que tiene que ir creciendo. Y eso lo ve Dios. Porque cuando disminuye nuestra labor, ¿qué hace el Señor? El Señor nos exhorta a través de un instrumento. Nos reprende que se acaban las fuerzas, que tenemos abandono, que no estamos sirviendo como el Señor pretende, o que lo hacemos con queja, porque muchos lo hacen con queja también. Hay muchos que sirven, pero lo hacen con queja. ¿Por qué? Porque después vienen y dicen, no, pero yo le dije así, porque yo siempre lo limpio así, lo hago de esta manera, y esa persona no la quiere hacer de esa manera y es caprichosa. Bueno, esa persona rendirá cuenta. Uno, lo puede escuchar, lógicamente, pero Dios cuando escucha eso también está viendo que vos lo estás haciendo de mala gana, vos estás haciendo, midiéndote con otro, vos estás haciendo el servicio, que está bien lo que estás contando, pero el tema está el espíritu, la queja contra otro hermano. Entonces, ahí es justamente cuando está la falla, que yo lo estoy haciendo de buena gana, o simplemente lo hago para evidenciar el pecado de otro, o lo hago yo, pero ese espíritu de queja contra el otro hermano que no lo quiere hacer, eso justamente también no desacredita la obra, no desacredita, lo ve el Señor esa queja. Entonces, si vos estás trabajando y ves que el otro no trabaja y vos te quejás, es porque no lo estás haciendo con quebrantamiento del Señor. No lo estás haciendo con ganas, no lo estás haciendo con misericordia, no te está guiando el Espíritu, sino que te está gobernando la maldad, te está gobernando el enojo, sino el enojo. ¿Por qué? Porque no ve el servicio de los demás. A mí no me tiene que afectar mi servicio si otro está sirviendo o no está sirviendo en el campo espiritual, ¿no? Entonces vemos acá, dice la palabra, y tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Siempre creciendo, como digo acá, siempre aumentándose, porque dice que también la palabra, lo dice creo que en un proverbio, dice que la senda del justo, o no sé si es en un salmo, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Y así también se tiene que ir acrecentando el servicio en la obra del Señor. Y dice acá en Génesis, para terminar, Génesis 29:20. Dice así la palabra: Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía, dice, por el amor que le tenía. Entonces, acá hacemos hincapié en una cosita, ¿no? Que siempre el servicio con quebrantamiento, con humillación, lo que vas a sentir es la presencia del Señor. La obra del Señor o el sentimiento del Señor va a ver la necesidad, va a actuar por amor. Ese amor de ver la necesidad. Y entonces, ¿qué va a hacer? Acá va a trabajar y no se va a cansar. Dice, sirvió por 7 años por Raquel y le parecieron pocos. Siempre el servicio va a parecer poco, o al menos no te vas a cansar. No te vas a cansar porque lo estás haciendo con la fuerza de Cristo, con amor. Entonces, Él, que dice la palabra, nos aumenta la fuerza como búfalos, dice la palabra. Entonces, te pone esa fuerza espiritual y no esa opresión, otra vez trabajar, y cuando lo haces de mala gana, todo negativo, y ese pensamiento negativo, ese pensamiento de crítica, de murmuración, a que te tira espiritualmente para abajo y te achaca, porque empieza a entrar la opresión, la carga, el desgano, el cansancio. ¿Por qué? Porque entra la presencia ¿de qué? De Satanás, del enemigo. Pero cuando entra la presencia de Cristo, se aumenta la fuerza, se aumenta la liberación, lo haces
con ganas. Cuando estás opresionado, usted lo ven que muchas veces dan la palabra, cuando ustedes están turbados, no están libres de su mente, ¿cómo les cuesta dar la palabra? Y sienten como un peso, ¿no? Una opresión, se sienten angustiados, se sienten con nervios. Pero cuando ustedes sienten la liberación, la opresión, no predican con liberación, no predican con poder. Bueno, así también en el campo del Señor es de la misma manera, se va aumentando esta labor. Y entonces, terminando, justamente decía de el versículo 2 y 3, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre va a tener respaldo cuando trabajás en el campo espiritual. Siempre una persona que esté clamando por vos, a favor tuyo, el Señor lo va a permitir. Pero tiene que haber consagración, tiene que haber entrega, tiene que haber labor, tiene que haber trabajar. Entonces esto es lo que el Señor ve bien, dice. Y terminando, dice acá, de la obra de vuestra fe, de vuestro, dice, trabajo de amor, trabajo con amor. Entonces, ¿cómo estoy trabajando? Lo estoy haciendo con amor, con obligación, lo hago a escondida, trabajo para el ojo, trabajo para el reino de Dios. Y si trabajamos para el reino de Dios, como Dios está en todas partes y delante de Él no está nada oculto, tenemos que trabajar como el Señor manda. No con queja, no con murmuraciones, no con maldad, no con divisiones, sino pidiendo perdón, y esto va a tener el respaldo y siempre vamos a estar parados espiritualmente porque el Señor va a poner su sentimiento, va a traer bendición, y cuando en ese momento que estás por caer, como fue el caso de Elías, que cayó bajo el enebro y después se escondió en la cueva por temor, siempre envió palabras, siempre envió la presencia, siempre envió un ángel, como lo describe ahí. Entonces eso está describiendo que justamente tenemos la presencia de Dios en nuestro alrededor. Dice, los ángeles acampan alrededor de los que le temen, dice. Entonces la misma presencia del Señor, la misma cobertura, siempre en el que trabaja, en el que está predicando, siempre va a tener el respaldo. Amén.